Mis amada familia, Dios les bendiga. Un día más podemos estar hablando del Señor. Yo quiero bendecir sus vidas. Quiero darle un consejo de la parte del Señor. Y como siempre va a ser cortito. Hoy quiero hablarles en un versículo de la palabra. No nos va a llevar más de 2 minutos. Pero sí quiero que entiendan que hay un virus que está destrozando la humanidad. Y el virus que está destrozando la humanidad se llama pecado. El pecado nos separa de nuestro Dios, de nuestro Creador. Pone una barrera en la cual no podemos relacionarnos con Dios. Y hoy Dios quiere que enfrentemos y confrontemos el pecado en nuestra vida. Es a lo que Dios nos está llamando. Y yo sé que esta palabra tenemos que escucharla. Es para alguien que necesita ayuda, para alguien que ve que no puede salir de su pecado. Hay solución para el pecado. Y quiero leerles en la palabra del Señor, en el libro de Gálatas, capítulo 6, perdón, libro de Gálatas, capítulo 6, vamos a leer en el versículo 8, y dice así la palabra del Señor: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. La palabra corrupción es degeneración de alimentos descompuestos. Esa es la palabra corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Familia amada, es tiempo de confrontar el pecado. Porque dice que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. El pecado es como la corrupción, que va degenerando. Es como esos alimentos descompuestos. Esos alimentos descompuestos, si no son quitados, va, hermanos, contaminando todo lo que está a su alrededor. Va pudriendo poquito a poquito todo lo que está alrededor. Y el pecado justamente es lo que hace en nuestra vida. Si no es confrontado, ni es quitado, ni es sanado nuestra vida por el pecado, lo que hace es que va degenerando nuestra vida y va empeorando nuestra vida y nuestra salud espiritual y en muchos casos la salud, hermanos, física. Porque el pecado destroza lo que toca. El pecado, hermanos, nos puso una pena de muerte a toda la humanidad entera. Por eso es que Cristo tuvo que venir a salvarnos del pecado, del poder del pecado. Por eso es que hermano, en nuestro interior, nuestra naturaleza tiene la tendencia al pecado. De ahí la lucha que tenemos los cristianos y que vamos a enfrentar mientras estemos en vida. Por eso el apóstol aquí está aconsejando a que no sembremos para nuestra carne, porque vamos a cegar corrupción, degeneración, pecado, condenación. Necesitamos, hermanos, vivir en la santidad de Dios. Necesitamos, hermanos, empezar a vivir y a practicar la santidad de Dios. La única manera de poder vencer al pecado y de confrontar el pecado en nuestra vida es con la palabra de Dios, es con la oración. Por eso, mis hermanos, esta es la palabra para hoy. No sembremos más para la carne, empecemos a sembrar para el Espíritu. Empecemos, hermanos, a proponernos la oración, la lectura de la palabra. Vamos a proponernos amarnos los unos a los otros. Vamos a abandonar toda práctica de pecado que a Dios no le agrada. Si nosotros le pedimos ayuda al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar, porque a medida que nosotros nos acercamos a Dios, encontramos fuerzas en nuestra vida para salir de esa práctica de pecado. Lo que sucede es que como muchas veces nos gusta ese pecado, no podemos dejarlo, no tenemos fuerza, no podemos porque nos gusta. Pero en el momento que empezamos a acercarnos a las cosas del Señor, a la palabra, a la oración, el Espíritu pone en nosotros fuerzas para poder salir de ese pecado. Así que, mi amigo, tengamos cuidado con este virus, que es más letal que cualquier coronavirus o cualquier enfermedad. Esta enfermedad produce la condenación eterna. Por eso nosotros, los hijos de Dios, vamos a armarnos y vestirnos de santidad, como dice la palabra del Señor. Dios les bendiga y espero que esta palabra pueda en este día hacerles bien. Vamos a abandonar toda práctica de pecado. Dios les bendiga.